Capítulo 16. Naruto irrumpió en las puertas del orfanato que le trajo al infierno. Los niños se tambalearon hacia atrás cuando la puerta se cerró contra la pared, y Naruto recorrió con la mirada cada grieta de la habitación. Su pecho estaba ardiendo en un fuego más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes, y con los platos que le trajo el demonio del infierno, recordó todo lo que ella le había hecho. Por la forma en que sus manos tiraban de su cabello y sus botas pateaban su estómago. Rara vez le pegaba en la cara. Pero cuando lo hacía, siempre le producía un ojo morado que debería haberlo llevado al hospital. Sus ojos rozaron a los niños que limpiaban, jugaban y se relajaban. La mayoría eran jóvenes, apenas tenían 10 años. Pero algunos de ellos estaban en la adolescencia. Shinobi moría todos los días, después de todo, y algunas veces dejaban a sus hijos, ya fueran jóvenes o viejos, y los convertían en huérfanos. No sabía qué iba a hacer exactamente. Pero por Dios, estaba enojado, y se suponía que Karelady nunca volvería a acercarse a él. ¿Dónde está ella? Él dijo. Los ojos azules se fijaron en un resplandor. Con la tenue iluminación del orfanato, la habitación parecía más lúgubre y oscura. Un tono apropiado para un orfanato. Pero aún así, estos niños merecían la luz del sol y los colores, no la tristeza y la oscuridad. Y aunque su pecho se agitaba por el esfuerzo de respirar, no fue una lucha enfrentar a Karelady. Ya no había miedo. Sin timidez. Naruto no era el mismo chico que una vez conoció. Con todo lo que había visto y hecho en Orochimarus, estaba endurecido incluso ante el destino más cruel. Y no podía volver a hacerle esto. Él no la dejaría. La mataría antes de que ella pudiera hacerle más daño. ¿Naruto? La atención de Naruto se dirigió a la esquina de la habitación. No fue Karelady quien dijo su nombre, sino Sasuke. Llevaba una escoba en la mano y el polvo y el hollín cubrían su rostro y su ropa. Había niños ayudándolo a barrer los pisos en una pila, y sus cejas, una vez arqueadas y curiosas, ahora estaban fruncidas. Naruto se congeló en seco, la ira hacia Karelady se olvidó. Sasuke estaba barriendo los pisos del orfanato. Parecía sorprendido de que Naruto estuviera aquí, como si su propia presencia no fuera tan injustificada como la de Naruto. Pero Sasuke nunca había sido un hijo del orfanato. Sarutobi le permitió tener su propio lugar, vivir solo desde el momento en que se convirtió en huérfano hasta el día en que aprendió a vivir sin ayuda. Si alguna vez aprendiera a vivir sin ayuda, Naruto seguro que no lo había hecho. ¿La estás ayudando? Él dijo. Se sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Sasuke estaba aquí, barriendo los pisos como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces antes. Y tal vez lo había hecho. Quizás había estado haciendo todo esto en este tomo. Ayudar a una mujer que no había hecho nada más que traer dolor a Naruto. La traición se hundió profundamente en su corazón. ¿Cómo pudo Sasuke hacer eso? ¿No vio lo horrible que era esa mujer? No era como si Naruto fuera el único niño herido por Karelady. Su garganta se atascó con las lágrimas entrantes, y el pecho de Naruto, una vez humeante de fuego, tembló mientras trataba de respirar. Sasuke no debería ayudarla. Solo estoy barriendo. Dijo Sasuke, dejando la escoba mientras trotaba. ¿Hay algo mal? Naruto negó con la cabeza. ¿Cómo y por qué Sasuke no podía ponerse del lado de Karelady? Ella lo golpearía. Ella. Sasuke tomó su brazo, pero Naruto se tambaleó hacia atrás. Se estaba volviendo difícil respirar, como si su pecho no estuviera funcionando bien. Y había una opresión donde deberían haber estado sus pulmones. Fue terriblemente doloroso, como si alguien le hubiera envuelto una cuerda alrededor del cuello y lo hubiera dejado colgando. Jadeó. El aire que buscaba se negó a salir, y lágrimas, tan espontáneas y vergonzosas como eran, corrieron por sus mejillas. Sasuke no podía hacerle esto. No pudo ayudarla. ¿Cómo podría? Pero no pudo terminar la oración porque todavía no podía respirar. Quizás deberíamos sacarte de aquí. Dijo Sasuke. Tomó el brazo de Naruto de nuevo, y esta vez, Naruto no se sacudió cuando sus manos frías se envolvieron alrededor de su muñeca. Un tirón en su hombro lo hizo más consciente. Apenas podía ver a los niños con lágrimas nublando sus ojos, y fue cuando sintió las cálidas gotas de luz del sol golpear su piel que Naruto se dio cuenta de que estaba afuera. Su respiración salió más fácil ahora, y las lágrimas disminuyeron lentamente. Sasuke mantuvo un firme agarre en su muñeca. Caminó unos pasos por delante de él. Los aldeanos estaban boquiabiertos, como si no pudieran creer que Naruto estuviera de pie con un Uchiha. ¿Qué estabas haciendo? Dijo Naruto. ¿Por qué Sasuke estaba ayudando a Karelady? ¿Por qué hacerle eso a Naruto? ¿Por qué traerlo de regreso a Konoha? Barriendo.
¿De repente también tienes rencor contra eso? La ira se apoderó de la voz de Sasuke y Naruto se encogió. Pero eso no fue culpa suya. Sasuke estaba ayudando a la mujer que lo lastimó, que lo golpeó, había cometido el primer crimen contra Naruto. ¿Sasuke lo culpó por estar enojado? ¿Pensaba que Karelady era agradable? Naruto entrecerró los ojos. Por supuesto que pensó que ella era agradable. Sasuke se quedó en Konoha a pesar de todo lo que le habían hecho a Naruto. ¿Por qué le importaría que una mujer lo hubiera lastimado cuando Naruto era un niño? A Sarutobi ciertamente no le importaba. ¿Por qué otra razón habría tomado 7 años sacar a Naruto de ese lugar? Eres como todos los demás, ¿no? Él dijo. Sasuke era parte de este pueblo. Había traído a Naruto de regreso, incluso después de que Naruto le explicara que no quería tener nada que ver con Konoha. Se negó a creerle a Naruto sobre lo horrible que era la gente, y lo había obligado a entrar en una situación en la que tenía que regresar. Lo único que hizo Sasuke fue ocultar su crueldad mejor que nadie. Sasuke negó con la cabeza, soltando su agarre en la muñeca de Naruto y colocando ambas manos en los hombros de Naruto. La postura de Sasuke era rígida, incómoda, y se arrastró sobre su otro pie. Sus ojos negros miraron los azules de Naruto. Parecía que a pesar de todo lo que le habían hecho a Naruto, ahora Sasuke estaba enojado. Sasuke respiró hondo y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, apretó su agarre sobre los hombros de Naruto y una pizca de rojo brilló en sus ojos. ¿Qué te pasa? Él dijo. Naruto saltó y abrió los ojos. ¿Qué tipo de pregunta era esa? No había nada malo con él, y nunca habría nada malo con él. Solo era él. ¿Por qué todos pensaban que eso era malo? ¿Por qué Naruto pensó que eso era malo? ¿Qué le pasaba tanto que todos tenían que odiarlo? Kyuubi. Él pensó, fue culpa de ese demonio. Excepto que Naruto no pidió que se sellara en él. No lo quiso. Solo quería un lugar donde pudiera encontrar la paz. ¿Cómo fue eso demasiado? ¿Cómo estuvo eso tan mal? Nada. Dijo Naruto mientras inclinaba la cabeza. No era como si Sasuke no pudiera ver lo horrible que era Karelady para los niños. Era observador y clasificado como un genio. Sasuke ya sabría sobre el abuso de Karelady. Si Naruto lo señaló, entonces simplemente estaba diciendo lo que Sasuke ya sabía. Él todavía la ayudó. A pesar de que debe haber sabido cómo era ella. Le dolía el pecho al pensarlo. ¿Por qué Sasuke de todas las personas? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué su único amigo? Solo voy a, dijo Naruto, señalando con el pulgar sobre su hombro como una forma de decirle a Sasuke que se iba. Sasuke frunció el ceño, pero asintió levemente. Te veré más tarde. Él dijo. Naruto asintió. No quería ver a Sasuke. No después de todo lo que acababa de aprender. Se paró en la punta de la nariz del cuarto, las cejas juntas, la cara y los ojos hinchados y rojos. No había dejado de llorar desde que dejó a Sasuke en el camino. Y a pesar de las afirmaciones de Sasuke de que le agradaba a la gente, parecía ir solo un poco. Sus ojos crueles todavía lo seguían. Pero no le arrojaron ninguna piedra a la cabeza, y todos parecían simplemente evitarlo, tal como lo habían hecho antes. Entonces, tal vez no hubo progreso después de todo. Todo estaba igual que el día que se fue. Excepto que ahora todos eran mayores. Él era mayor. Y no tenía nada que mostrar. Naruto suspiró. El pueblo no era más que días soleados y buen tiempo. En la distancia, pequeños puntos negros vacilaron y se movieron. Fue relajante verlo, ya que Naruto no tenía que hablar con nadie y nadie tenía que hablar con él. Pero tal vez Sasuke. No, Sasuke era como todos los demás. Fue tan agotador estar de regreso. Naruto no había escuchado nada sobre Sarutobi, y mucho menos lo había visto. Y parte de él, el niño que aún quedaba, quería correr hacia él y rodear con sus brazos el frágil pero fuerte cuerpo de Sarutobi. Y, sin embargo, la parte más oscura y secreta de él no quería nada más que ver a Sarutobi adormecerse y morir. La última parte de sí mismo ganó, y Naruto ni siquiera se molestó en preguntar por él. No es tan bueno como dijiste que sería. Él dijo. Ciertamente deseaba que Sasuke hubiera sido honesto sobre eso. Sería mucho más fácil si la gente realmente lo quisiera aquí como lo hicieron en la casa de Orochimaru. Pero a nadie le importa. Ninguno. Ni un alma en todo el pueblo. Había pensado que Sasuke era diferente. Que tal vez fueran amigos. Que la ira que sentía Naruto algún día se calmaría en nada. Que tal vez él tenía razón y Konoha no era que mal. Él se encogió. Bueno, en realidad nunca tuvo dudas sobre lo horrible que era Konoha. Pero Naruto había soñado despierto con eso. Excepto que los sueños no eran realidad, y Naruto siempre tenía que despertar.
Y cuando se despertara mañana por la mañana, todavía estaría en Konoha, porque por mucho que quisiera que esto fuera un sueño, era solo realidad. Una realidad cruel, cruel. ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde estaban los saludos de las personas que lo extrañaron todos estos años? ¿Las sonrisas de todos los que conocía dándole la bienvenida? ¿Dónde estaban sus compañeros, que seguramente habrían notado su desaparición? ¿Por qué no habían venido a verlo? ¿Realmente les importaba tan poco? Incluso después de todos estos años, Naruto se mordió el labio. No era como si fuera amigo de ninguno de ellos, pero aún así, alguien podría haberle dado la bienvenida. Un montón de imbéciles. Cruzó los brazos sobre el pecho y se mordió las uñas en las palmas de las manos mientras miraba hacia el pueblo. La idea de bajar y golpear a esos aldeanos se infiltró en su mente. Ciertamente se lo merecían, y todos deberían verlo venir. Quizás incluso debería matarlos. Tal vez debería demostrar qué clase de demonio podía ser. Eso era lo que querían, ¿verdad? Que él sea un demonio. Era lo que creían, entonces, ¿por qué no debería convertirse en eso? ¿Por qué permanecer tan débil y patético como lo era ahora? No era como si alguna vez lo hubieran visto como algo más que un demonio. Naruto entrecerró los ojos. Quería su sangre en sus manos. Quería que lo miraran a los ojos mientras tomaban su último suspiro. Quería que vieran cómo se sentía ser miserable y no deseado. Los quería muertos. Se lo merecían después de todo lo que le habían hecho. Y no es que no pueda hacerlo. Kyuubi estaba desesperado por hacerse cargo y eliminar a todos. Con el poder de un Biju, nadie pudo detenerlo. Naruto no sería mejor de lo que todos querían y sus vidas le pertenecerían a él. Podía hacerles sentir todo lo que Naruto alguna vez había sentido. Sus dedos temblaron. Fue un pensamiento terriblemente tentador, pero negó con la cabeza, recordando la forma en que no podía recordar nada de cuando Kyuubi lo poseyó antes. No quería perder el control de sí mismo de esa manera. Se llevó la mano al vientre, en el mismo lugar donde estaba el sello, y anhelaba el día en que pudieran separarse. No quería este demonio dentro de él, y tal vez si alguien pudiera sacar al demonio, los aldeanos finalmente lo aceptarían como un ser humano. Tal vez lo amarían, le darían la bienvenida y le sonreirían. Quizás ellos se preocuparían por él. Un doloroso sollozo atravesó su garganta. Tan maravilloso como sería un día como ese, era solo un sueño, y un sueño nunca podría convertirse en realidad. Ahora y siempre, siempre viviría una pesadilla. Entonces miró hacia el pueblo una vez más. Ciertamente fue una caída empinada, una que mataría a una persona si dejaba que la gravedad se apoderara de ella. Por un segundo, se preguntó cuánta sangre derramaría una persona promedio desde esta altura. Lo más probable es que sea mucho. El cuerpo entero de una persona salpicaría, y eso era solo si las rocas no le arrancaban las extremidades. No sería rápido, pero el dolor se volvería tan entumecido y la inconsciencia sería rápida. Nadie lo extrañaría. Nadie lloraría. Pero todos celebrarían. Y seguramente estarían mejor sin él. Una pesadilla. Él murmuró. Esa era su realidad. ¿Y si 3 años no pudieron arreglarlo, entonces qué lo haría? Habían pasado 16 años. Si no podían aceptarlo ahora, ¿sería feliz alguna vez? ¿Encontraría alguna vez lo que buscaba? Tomó un respiro profundo. Los aldeanos habían visto a Naruto herido, llorando y sangrando día tras día. No hicieron nada para ayudar, sino que participaron en un ritual dedicado a empeorar su vida. Y en el proceso, casi muere una y otra vez. No literalmente, por supuesto. Pero con cada día que pasaba, se sentía cada vez más cansado, y gastaba menos energía en sí mismo y más en ellos. ¿O era? Naruto se concentró mucho en sí mismo cuando renunció a ser querido. Pero aún así, lo mataron. Durante 16 años, se aseguraron de que no quisiera tener nada más que ver con ellos. Lo despojaron de su mente, sus elecciones, su vida. Lo obligaron a una servidumbre de la que no quería formar parte. Lo lastimaron. Y fue agotador. Durante 16 años. Tú me hiciste esto. Dijo, poniéndose de pie hasta que estuvo balanceándose sobre la nariz del cuarto Hokage. Hiciste esto y no obtuve nada de eso. Nada más que dolor y humillación. Lágrimas calientes y vergonzosas rodaron por sus mejillas, y Naruto golpeó su pie contra el suelo, su rostro se puso caliente mientras soltaba un grito gutural que contenía toda la ira y la desesperación encerradas dentro de él. Se tiró del cabello hasta que se lo arrancó del cuero cabelludo, y cuando un pie se deslizó de la nariz del Hokage, Naruto jadeó y se inclinó hasta que su mano agarró el monumento. Su pulso se aceleró a través de su cráneo, su cabeza palpitaba como el fuego del infierno.
Querían que sufriera, y como un muñeco patético, eso fue exactamente lo que hizo Naruto. Excepto que también tuvo suerte, porque no todos consiguieron comida y refugio como él. No todos escaparon del cuidado de Karelady. Miró hacia abajo debajo de él. Los árboles eran como hormigas, tan pequeños e inferiores, como él. No era más que un lote de vida verde sin un propósito más que crecer y quedarse quieto. Y Naruto, sin pensarlo mucho, quiso unirse a ellos allí. Así que soltó la nariz del cuarto y se cayó. Estaría mintiendo si dijera que no había imaginado este momento antes. Una y otra vez, había pensado en el viento en su rostro, agitando su ropa y cabello sobre él. Durante tantos años, Naruto imaginó el subidón de adrenalina mientras caía libremente por el acantilado más alto. Había pensado en eso tantas veces, de tantas formas diferentes. Desde una simple lesión en la cabeza hasta el dolor que se merecía. O tal vez no lo había pensado, pero quería imaginar que lo había hecho porque el suicidio no era una de las cosas que imaginaba para su vida. Pero esto no se parecía en nada a esos sueños. En cambio, el terror lo invadió y Naruto envolvió sus brazos alrededor de su cabeza. La adrenalina lo envió a un torbellino de miedo, como si estuviera de vuelta en ese orfanato con esa dama y cayera. Sintió que se le revolvía el estómago dentro de la garganta. El recuerdo de él y Sasuke riendo juntos mientras veían a Kiba intentar y fallar en trepar a un árbol con un perro en su espalda pasó por su mente. Sakura se sentó a su lado, por supuesto. Escondió sus risas detrás de su mano, pero en ese momento solo estaban él y Sasuke. Siempre eran él y Sasuke. Y en una decisión final, decidió que no quería caer. Y cuando cayó al suelo, pensó en todas las cosas que le había hecho a Sasuke en los últimos años. Desde la forma en que se fue sin apenas una palabra hasta la forma en que lo ignoró durante el último mes sin ningún motivo. Y de repente, Naruto le dio la bienvenida a la muerte en sus brazos. Sin embargo, la muerte parece haber perdido el rumbo, porque Naruto se despertó rodeado de sangre, con solo la luna plateada para arrojar su luz. Era de mañana cuando cayó. ¿Nadie había ido a buscarlo? Naruto yacía en la tierra rocosa, un charco de sangre mojando su piel y ropa ya ensangrentadas. Tenía la mejilla presionada sobre un líquido frío y sentía como si alguien le hubiera hecho un agujero en el costado. En cada hendidura de su cuerpo, desde debajo de las uñas hasta el enorme agujero en su cabeza, había carmesí tanto húmedo como seco. Parte de ella estaba pegajosa y le estiró la piel mientras Naruto trataba de moverse. Jadeó cuando su cuerpo se estremeció y se sacudió cuando intentó levantarse. Tenía la muñeca doblada en un ángulo extraño y todo le dolía. Parecía que Kyuubi no lo curó todo, solo lo suficiente para asegurarse de que Naruto permaneciera con vida. Sus brazos se tambalearon mientras trataba de sentarse, y Naruto se encontró cayendo de bruces al suelo antes de que lograra ponerse de rodillas. Ese bastardo. Él pensó. Lo mínimo que pudo haber hecho fue curarlo todo. Lo estoy intentando, idiota. Tienes suerte de no salpicar como habías predicho. Naruto jadeó. Su respiración era un simple ronquido, tan silencioso y débil. Si no supiera con certeza que Kyuubi no lo dejaría morir, entonces habría asumido que se estaba acercando a su fin. Tal como estaba, se atragantó con la sangre y el vómito que le atravesó la garganta y tosió todo. No podía ver nada con la oscuridad de la noche cubriendo el mundo, pero incluso con la sangre fría y el vómito debajo de él, Naruto no se atrevía a levantarse. Así que se recostó sobre las incómodas rocas y cerró los ojos, tratando desesperadamente de calmar su corazón acelerado y su respiración agitada. La tierra se le clavó en la piel y se adhirió a la sangre de su cuerpo como pegamento. Durante medio segundo, se preguntó si habría alguna herida abierta que pudiera infectarse. Pero no era como si Kyuubi no pudiera curarlos por la mañana, así que dejó pasar el pensamiento. Tomó un respiro profundo. Tal vez para cuando se despertara, alguien lo hubiera encontrado. Quizás a alguien le importó lo suficiente como para mirar. Todavía estaba oscuro cuando volvió a abrir los ojos. El sol aún no había salido y su cuerpo se sentía mucho más ligero que antes. La sangre todavía estaba apelmazada en cada centímetro de su cuerpo, pero no estaba tan húmeda ahora. Se había secado y se había convertido en un lío pegajoso que estiró la piel de Naruto cuando se movió. A diferencia de antes, sentarse fue una hazaña mucho más fácil. Su lado protestó por tal movimiento con un golpe agonizante. Pero incluso con un equilibrio inestable, Naruto logró levantarse lentamente del suelo. La sangre que aún no se había secado goteaba de su ropa y cabello. Uno de sus ojos estaba cerrado por la hinchazón y lo presionó suavemente con los dedos. Había un bulto junto a su ojo, y no importaba cuánto lo intentara, no se abría. Sacudió la cabeza.
Kyuubi lo curaría más tarde. En este momento, solo necesitaba una ducha. Al final resultó que caminar no fue tan fácil como debería haber sido. Sus zapatos debieron resbalarse al caer, y tropezó con un aluvión de rocas y tierra. No miró hacia atrás para ver toda la sangre, si la oscuridad le permitía verla, pero sabía con certeza que el charco de rojo seco y parcialmente húmedo se oscurecería en marrón muy pronto. Un aliento tembloroso salió de su garganta, y Naruto envolvió un brazo alrededor de su estómago. Él había intentado suicidarse. Tragó saliva y lanzó el aliento más profundo que había tomado en mucho tiempo, mientras los escalofríos recorrían su columna vertebral. Era un pensamiento aterrador, uno que no había esperado ni le importaba demasiado, porque por muy espeluznante que fuera saber lo que casi había hecho, sería un gran alivio que su existencia simplemente terminara, especialmente si eso significaba que todo este sufrimiento podía terminar. Pero no fue indoloro. Estiró su cuerpo hasta que estuvo frente al monumento. Realmente fue un salto de altura, uno que hubiera matado a una persona común. Pero Naruto no era ordinario. Tenía un demonio sellado dentro de él, y Kyuubi nunca lo dejaría morir tan fácilmente. Debería haber sabido que esto sucedería. Ahora había dolor físico para agregar al mental. Al menos sanará pronto. Eso era lo único para lo que Kyuubi era bueno. El pueblo estaba en silencio salvo por los pasos casi imperceptibles de Shinobi en guardia. Sus sombras pasaban por los tejados y los senderos tan veloces como un ciervo renegado. Si Naruto no hubiera prestado atención, probablemente no los habría notado. Pero tenía que asegurarse de que nadie lo viera. Si supieran lo que había hecho, o tuvieran la espantosa idea de acusarlo por andar envuelto en sangre, entonces estaría en muchos más problemas de los que ya estaba. Y fue cuando dio un giro hacia su apartamento que sintió una mano sujetando su hombro. Naruto saltó, moviendo su cabeza detrás de él solo para encontrarse con una melena familiar de cabello plateado. Jadeó, la máscara en la cara del hombre lo asustó por medio segundo antes de que realmente procesara quién estaba con él, y se hundió de alivio al darse cuenta de que solo era Kakashi. Y Kakashi era un hombre que no había hecho nada, por lo que no era más una amenaza que Iruka. Sin embargo, sigue siendo un problema. Pensó mientras daba un cauteloso paso hacia atrás. ¿Estás bien?, dijo Kakashi. Naruto evadió el contacto visual con él, la vergüenza y la humillación de lo que había hecho más fuerte ahora que alguien estaba aquí para ver los resultados. Su ropa estaba enmarañada a su piel y cubierta nada más que de rojo. Solo podía imaginar cómo se veía su rostro. Después de todo, había dormido entre sangre y vómito. No podría haber parecido ni lo más mínimo decente. Y los ojos de Kakashi se agrandaron ligeramente mientras su mirada lo miraba de arriba a abajo. Si incluso Kakashi tenía una expresión al ver la sangre sobre él, entonces debió parecer un desastre. Kyuubi curó la mayor parte. Dijo, dándole a Kakashi una sonrisa irónica, esperando por Dios que fuera suficiente para que Kakashi lo dejara en paz. Me voy a casa ahora. Kakashi frunció el ceño y se inclinó para alcanzar su altura más. Pero Naruto había crecido más en estos 3 años, y apenas tuvo que doblar las rodillas. Tsunade es médico. Puedo llevarte con ella, dijo Kakashi. Naruto negó con la cabeza. Un médico solo haría preguntas sobre cómo había adquirido estas lesiones y cómo había perdido tanta sangre. Y esas eran preguntas que no quería responder. No, estoy bien, dijo, y cerró los ojos cuando una ola de mareo lo invadió. Pero, tal vez puedas acompañarme a casa. Por mucho que quisiera desesperadamente estar solo en este momento, también quería a alguien cerca a quien abrazar, con quien hablar. Y con Konoha dormido en este momento, Kakashi era la única persona que tenía una apariencia de bondad dentro de ellos. Él suspiró. Puede que esa bondad no se haya mostrado cuando era más joven, pero al menos ahora estaba preocupado. Kakashi asintió y puso una mano alrededor de su hombro. Naruto se inclinó contra su cuerpo mientras caminaban, sin darse cuenta de lo cansado que estaba hasta que tuvo ayuda para llegar a casa. Sentía los huesos como si se hubieran ido y vuelto al infierno. Las manos de Kakashi le apretaron ligeramente los hombros, especialmente cuando Naruto cerró los ojos y casi se cae. Pero cuanto más avanzaban, más intentaba concentrarse Naruto, y se hacía más fácil forzar a su cuerpo a moverse. ¿Qué pasó?, dijo Kakashi. Naruto hundió su rostro en la chaqueta de Kakashi. No importa, murmuró, incluso mientras las lágrimas ardían en sus ojos. Nadie lo había buscado. ¿Alguien te lastimó? Naruto asintió, abriendo su ojo bueno. Alguien siempre me está lastimando. Kakashi se detuvo abruptamente y Naruto se echó hacia adelante hasta que Kakashi lo mantuvo firme. ¿Oms? Naruto parpadeó como un búho.
Kakashi ya no se aferraba a su hombro. Pero en cambio lo miró directamente a los ojos. Había una intensidad ardiente en el único ojo visible que tenía, como si estuviera a punto de recibir una respuesta a una pregunta largamente esperada. Y Naruto respondió sin la menor vacilación. Tú, Sarutobi, ahora Tsunade, supongo. Y todo el pueblo. ¿Hay alguien que no quiera lastimarme? Orochimaru no puso un dedo sobre él hasta que descubrió que Naruto había mentido sobre Sasuke. Entonces, en muchos sentidos, Orochimaru no hizo nada malo. Naruto simplemente entendió lo que le esperaba por ser deshonesto. Entonces había una persona, supuso. Era una pena que Naruto nunca volviera a ser bienvenido. Tsunade es amable, Naruto, y Sasuke te ama demasiado como para lastimarte a propósito. ¿Has intentado hablar con él? Estoy seguro de que hay una explicación razonable. No hay. Ni siquiera sabe por qué te enojaste tanto con él. Está ayudando a Karelady. Lo cual era completamente inaceptable. Si Sasuke podía hacer eso, ¿de qué más era capaz? Ya había arrastrado a Naruto de regreso a esta aldea y lo había desterrado del laboratorio de Orochimaru. ¿Cuánto daño más haría Sasuke? ¿Cuántas veces perdonaría Naruto sus crímenes contra él solo para salir lastimado una vez más? ¿Cuánto tiempo hasta que dejó de considerar a Sasuke como un amigo? Entonces, se mordió el labio. Kakashi tampoco lo sabía. ¿Cuán ciegos estaban todos con Karelady? Debería ser obvio el tipo de persona que era, entonces, ¿por qué todos parecían estar del lado de ella? Entonces, ella es horrible. Y no solo para mí. ¿Cómo puede Sasuke apoyar a alguien así? ¿Cómo pudo Sasuke hacerle eso? ¿No se suponía que eran amigos? Tal vez deberías preguntarle. Todavía está bastante molesto por lo que pasó entre ustedes dos. Naruto negó con la cabeza. No quiero. Un golpe lo hizo tomar más conciencia, y Naruto de repente se dio cuenta de que habían continuado caminando sin su aviso, y no era su apartamento al que Kakashi lo había llevado, sino las puertas de la oficina del Hokage. Sacudió los brazos para alejarse, pero Kakashi simplemente se apretó más. No lo suficiente para lastimarlo, pero lo suficiente para mantenerlo quieto. No creo que debas moverte demasiado. Dijo Kakashi. Naruto estiró la cabeza para mirarlo a los ojos. Se suponía que debía ir a casa a ducharse, no a reunirse con el Hokage de nuevo. Ella no podía ayudarlo como decía que podía. Nadie sabía lo que necesitaba, y cada vez que Naruto intentaba explicarlo, nunca escuchaban. Seguro que Sasuke no lo había hecho en el camino hacia aquí. Incluso le había dicho a Naruto que las cosas estaban mejor. Que le agradaba a los aldeanos. Bastardo mentiroso. Imperdonable. ¿Por qué estoy aquí? Él dijo. Kakashi suspiró. Tsunade-sama es médico. Y si Kyuubi no te ha curado a estas alturas, entonces asumo que tienes algunas heridas graves. Un gruñido salió de sus labios. No era como si Kyuubi no hubiera manejado todo por la mañana. Seguro, le dolía el cuerpo y sí, había intentado suicidarse. Pero, ¿de qué serviría un médico? Kyuubi podía curarlo 1000 veces mejor que cualquier humano. Solo me caí. Solo algunos rasguños y moretones. Dijo Naruto. Kakashi negó con la cabeza mientras atravesaba las frescas puertas de Caoba. Tsunade estaba dormida en su escritorio, otra botella de licor medio vacía en su mano. Leves ronquidos emitidos por su garganta, y Naruto habría corrido si Kakashi no tuviera una mano en su espalda. No quiero estar aquí. Él dijo. Ella no me gusta. Pero Kakashi lo ignoró y gritó su nombre. No tardó en despertar con un salto y un grito de sorpresa. Después de verlos, sus ojos se entrecerraron en una mirada que rápidamente se convirtió en preocupación cuando su mirada se posó en Naruto. ¿Qué te pasó? Ella dijo. Y Naruto le devolvió la mirada, desafiándola a intentar ayudarlo mientras una rabia familiar se acurrucaba en su pecho.